Deportivo converso ahora con Pedro Ramos, un ex lanzador del béisbol de las Grandes Ligas, cubano. En la pelota cubana, Pedro Ramos jugó para Cienfuegos, se destacó bastante en esa pelota. Un lanzador joven, bien aparente, le quedaba el uniforme. El de los Yankees fue extraordinario, como lucía. Y nosotros vamos a pedirles a Pedro que nos haga la historia, cómo se inicia en el béisbol cubano y cómo hace el paso hacia el béisbol organizado de los Estados Unidos. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, como tú dijiste, yo en Cuba, jovencito, jugaba en los campos, como allá en Dominicana juegan muchachos. Vengo de una familia pobre, entonces pues mi papá me ayudó a viajar a La Habana para que otros equipos me vieran. Y al principio, como estaba tan joven, tenía 15, 16 años, aunque tiraba duro, pues usted dice que estaba muy joven para jugar la pelota cubana. Y así fui de un lugar a otro, distintos equipos en las ligas amateur de Cuba. Y un scout de Washington, Joe Cambria, me vio y me firmó a los 17 años. Y vine aquí a Estados Unidos a jugar en la Monte State League, que era clase D en esos tiempos. Y me fue un poquito mal al principio. El segundo año volví a la misma liga, pero entonces era clase C. Y la liga se rompió, entonces pasé a clase B. Ese año pues me fue bien las cosas porque gané 20 juegos, perdí 6 y recibí un contrato para reportarme a Charlotte, North Carolina, a clase A, pero invitado al entrenamiento en Orlando de los Senadores de Washington. Y pues me fue bien en el sprint training y entonces el manager decidió que aunque yo estaba joven, todavía no había cumplido los 19 años, yo tenía la capacidad para poder pichar a nivel de Liga Grande y me quedé en el equipo. Y mi primer año en Liga Grande fue en 1955. ¿Cuántos años estuviste entonces en las Grandes Ligas? En total estuve 15 años con distintos equipos. Estuviste con Washington, pero también fuiste lanzador de los Yankees de Nueva York por el 57-58, bueno, por ahí, ¿verdad? El recorrido es que estuve 6 años con los Senadores de Washington y Washington se mudó a Minnesota en el año 61. Después en el año 62 los Indios de Cleveland me canjearon por 2 peloteros para los Indios de Cleveland. Y ahí estuve hasta el año 1963, casi 64, y los Yankees se interesaron necesitaban un cerrador y dieron 2 peloteros y $75,000, que era lo que se pagaba en el waiver, para que yo me quedara en los Yankees como cerrador. Damos la bienvenida a Tuto Tavares, que está aquí con nosotros en Momentos Deportivos. Bienvenido, Tuto. Gracias, saludos, Pedro. En las Grandes Ligas enfrentaste grandes luminarias, algunas de las cuales andan por Cooperstown. ¿Quién fue de los hombres que más cocazo te dieron ahí en ese béisbol? Bueno, el béisbol tiene cosas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me enfrenté a hombres como Mickey Mantle, Ted Williams, muchos bateadores buenos, los Han Aaron y todo eso, pero para mí el mejor bateador que yo me enfrenté se llama Ted Williams. ¿Tuviste ese éxito con él? ¿Pudiste hacer algo? Con ese gallo es pareja la pelea, porque si yo tenía una buena recta, él tenía un bate muy serio. Entonces, inclusive él me decía que los hombres cuando se ponían viejos como él, que los pitchers jóvenes como yo, trataban de pasarlo con su recta, y mi respuesta era que usted estará más viejo que yo, pero ese bate es mejor que mi recta, así que batea afuera si quiere. No, Pedro, el año pasado, el comité de veteranos del Salón de la Fama llevó a Tony Oliva a la inmortalidad. ¿Cree usted que ese comité va algún día a tomarlo en cuenta a usted? Bueno, yo no creo sinceramente que yo tengo los números para pertenecer al Salón de la Fama.
Quizás si hubiese jugado temprano de otra organización, sí, los récords serían otra cosa. 117 victorias no es malo. Pero no creo que es lo suficiente para un salón de la fama de Cooperstown, la verdad. ¿Cuántos años, cuántas temporadas ganaste más de 20 partidos? ¿Algunos 3 o 4? No, el máximo que gané como abridor eran 14 juegos. Yo todos los años era 12, 13 y 14, pero nunca llegué a los 20. Más bien perdí 20. Pero completaste 73 juegos. Bueno, es que en el Washington, antes los pitchers pichamos 9 innings y muchas veces terminaba el juego, pero eras perdedor. Si hubiese sido un equipo puntero como era Boston, Yankees, Chicago, Cleveland, Detroit, la historia hubiese sido otra. ¿Cómo tú miras el béisbol de ustedes en esa época de los 50 e inicio de los 60 y este gran béisbol de ahora? Bueno, yo voy a decir como decía yo de Mayo. Yo más decía que, y yo estoy de acuerdo con él, en que las épocas fueron distintas. Habían jugadores antes que podían jugar hoy y hay jugadores hoy que no podían jugar antes. Depende de la organización y la posición que tú jugaras. Porque si tú perteneces, por ejemplo, a los Yankees, tuviste que esperar los años que jugó Joe DiMaggio y los años que jugó Mickey Mantle. Tuviste Sí, que claro. esperar casi 20 o 30 años para poder jugar centerfield. ¿Cuántos años tiene esta gran figura ahora de edad? El 28 de abril voy a cumplir 88 años. Entonces está bien todo por ahí. De aquí para arriba todo está bien, ¿verdad? Y para abajo también. ¡Oh! ¡Qué Don bueno! Pedro, 88 años. Entonces usted y un compatriota suyo como compar segundo desmienten que el tabaco hace daño. Usted lo veo con su tabaco ahí, Bueno, como buen cubano. Yo fumo desde que tengo 7 años. Caray. Entonces, en Cuba pues fumaba también y ahora que estoy viviendo en Nicaragua, pues sigo fumando, pero en verdad no fumo tanto como parece, porque más bien a veces lo muerdo y lo que hago es chupar el tabaco y disfrutarlo. Y este tabaco es una mezcla de su tierra y la tierra de Nicaragua, porque... ¿Cómo así? Porque- ¿Quién es la tripa? La capa es de Los Nicaragua, de Nicaragua. pero tiene la mezcla, La mezcla. la liga, hay tabaco dominicano y nicaragüense. Ok. ¿Te toca algo ahí esto? Sí, Villa de Villa González. González, una zona tabacalera de donde somos oriundos. Ya casi para concluir, ¿qué hace don Pedro en Nicaragua? ¿Sigue trabajando en béisbol a esta edad? Bueno, yo me casé con una muchacha de Nicaragua y me fui a vivir a Nicaragua. Y como también estuve varias veces de entrenador de la selección de Nicaragua y el equipo del BOR de San Fernando, y me fui quedando allá en Nicaragua. Y hoy en día lo que hago es que voy a tratar de ayudar a los muchachos jóvenes. No recibo ninguna paga por eso, sino lo hago voluntario, más bien ayudo para que esos muchachos jóvenes tengan la oportunidad de mejorar. Y les doy consejos, trabajo con ellos en la mecánica y a la vez me sirve a mí en lo personal, en lo físico, pues paso buen rato ahí con ellos. Todavía tiro unas 45 millas. Oh, Tira mi pi. Por supuesto que a la distancia que pichean ellos, ¿no? Pero la paso bien ahí con ellos y me ayuda a mí a mantener mi físico. Si en su tiempo se hubiese jugado lo que se está jugando ahora, el clásico, con todos esos peloteros buenos que tenía Cuba, ¿usted cree que Cuba era el equipo a vencer? Bueno, Cuba en su historia ha tenido muy buenos jugadores. En los años 20 y 30, cuando buscan los nombres de Miguel Ángel González, Adolfo Luque y otro grupo. Después vino la época de los Camilo Pascual, los Pedro Ramos, los Luis Tián. Indudablemente que Cuba, como tu país, como Dominicana, ha sido una fuente inmensa de grandes jugadores. Yo siempre he considerado que para mí, personalmente, el mejor pitcher latino se llama Juan Marichal. sí, muchos creemos eso.
guardando No es creerlo, naturalmente, es que lo era. guardando también las reservas de Pedro Martínez. Yo creo que Martínez fue también un gran pitcher. Yo lo vi pichar también. Claro, por supuesto que vi más a Marichal. Marichal tenía todos los tools que se necesitan, buena curva, buena recta, tiraba por distintos ángulos y era un pitcher de buen control y con un corazón muy grande. Y Pedro también lo tenía. Pero tengo que hablar de Juan Marichal, que fue el que más vi, El que y más es viste. de mi época. Finalmente, ¿qué le puede decir este gran hombre del béisbol a la juventud latina que se encamina ahora por distintos senderos, algunos de ellos un poco oscuros? Bueno, si quieren triunfar, tienen que tener dedicación, determinación, aprovechar la habilidad que Dios les dio y hay que trabajar duro, ser disciplinado. Si quiere llegar a ser un liga grande como Juan Marichal, un Pedro Martínez, dedicación, determinación, superar obstáculos, mejorar la calidad. Es lo que yo le aconsejo a los muchachos jóvenes allá y es lo que le puedo decir a cualquier joven que quiera triunfar en el béisbol. Yo termino con esta. Don Pedro, se enfrentó a Felipe Alou y ¿qué me puede decir de él? Bueno, los hermanos Alú, los tres eran muy buenos. Ustedes han sido una cantera grande de béisbol y lo siguen Le haciendo. dio y lo su van- palo, Felipe. Yo no tuve la oportunidad de pichar contra él, porque él estaba en la Liga Nacional y yo en la Americana, pero sí lo vi y era un hombre que le daba muy duro la bola, sobre todo por el suelo, daba unos roletazos que me decían quemaba la grama. Así es que, y Mari también era muy bueno, Jesús también. Como dije anteriormente, ustedes han tenido una cantera muy grande y uno que no se menciona mucho que es Javier. Julián Javier fue también un gran pelotero. Y ustedes van a seguir dando peloteros como Cuba lo va a seguir dando. Así es que, ¿qué puedo más decir de una cantera tan grande como Dominicana, Cuba, donde siguen produciendo jugadores de gran calibre? De nuestra parte, muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad, por hacernos saber y contarnos esa bellísima carrera tuya en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad y un saludo muy afectuoso para todos los dominicanos y me alegro mucho que hayan ganado hoy y que sigan adelante. Bueno, amigos televidentes, esperamos que ustedes hayan disfrutado esta entrevista con don Pedro Ramos, uno de los mejores lanzadores latinoamericanos, aunque él es humilde y no lo quiere reconocer, como la hemos disfrutado Héctor y yo. Bueno, gracias a ustedes.